Nunca le dije a nadie que aquella noche, cuando el banco llamó por última vez, sonreí, no por alivio, sino porque el cansancio ya había enterrado el miedo. Las manos me duelen ahora con cada lluvia, y cada punzada es un recuerdo de 40 años arrancando maleza que siempre volvía más fuerte. Pero lo que nunca confesaré es que aquella carta de mayo del 2008 sigue dentro de la caja de galletas, y que a veces, al abrirla, todavía no sé si la guardo para recordar que no me rendí o para aceptar que el mérito nunca fue mío. Tengo 67 años y las manos me duelen cuando va a llover. No es reuma, es memoria, cada articulación recuerda 40 años de apretar tornillos, cambiar mangueras, arrancar malas hierbas que siempre volvían. La granja es mía desde los 22, cuando mi padre se sentó en el porche, encendió un cigarro y dijo, ya está todo pagado, hijo. Ahora te toca a ti. No me dijo que la tierra llevaba 10 años muerta y él lo sabía. Me enteré a los 2 meses, cuando el primer pozo dio arena. El segundo dio un hilillo de agua que sabía a sal. El tercero no dio nada. Mi padre había hipotecado la finca 2 veces para pagar las semillas del año anterior, y las semillas no habían germinado porque el suelo había perdido todo lo que tenía. Pero no se lo eché en cara. ¿De qué sirve? Él había hecho lo mismo que su padre, y el suyo. La tierra siempre había dado, hasta que dejó de dar. En la mesa del comedor aún tengo la carta del banco, la que llegó en mayo del 2008. La guardo dentro de una caja de galletas, junto con las facturas de los veterinarios y un recibo del primer tractor. No sé por qué la guardo. Quizá para recordarme que estuve a punto de rendirme y no lo hice. Quizá para recordarme que lo que vino después no fue mérito mío, sino del suelo. Porque el suelo habla. La gente que nunca ha trabajado la tierra no lo entiende, pero un agricultor sabe cuando su campo está enfermo. No es que las plantas crezcan menos, es que el color es distinto, las hojas se doblan de otra manera, el olor cambia. El primer año que planté tomates después de la sequía, las plantas salieron altas y verdes, pero los frutos nunca cuajaron. Me pasé 3 noches en vela, leyendo libros que había comprado de segunda mano en la librería de la calle Sierpes. Libros escritos por ingenieros agrónomos de Madrid, que hablaban de rotación de cultivos y abonos verdes, pero no decían nada de cómo se siente uno cuando la tierra a la que ha dedicado la vida escupe las semillas. En 2009 llegó Mateo. Tenía 17 años y venía de un instituto del Polígono Sur, uno de esos barrios donde la gente dice que no hay futuro. Llegó un martes, a las 8 de la mañana, con una mochila y una carpeta azul llena de dibujos. Dijo que había hecho un trabajo sobre agricultura sostenible y que necesitaba fotos de un campo real. Le dejé pasar. No sabía que se quedaría 3 años. Durante las 2 primeras semanas, Mateo no hablaba. Se sentaba en un cajón al lado del invernadero y dibujaba las plantas. Una tarde le pregunté qué dibujaba. Las hojas, dijo. Las hojas de los tomates se enroscan cuando hay falta de potasio. No sabía que un chico de 17 años supiera eso. Le pregunté dónde lo había aprendido. En YouTube, dijo. Y en un foro de agricultores de Almería. Ahí entendí algo que nunca había entendido, la información estaba ahí fuera, pero yo no sabía buscarla. Mi padre me había enseñado a arar, a sembrar, a regar. No me había enseñado a preguntarle a la tierra qué necesitaba. Durante años había hecho lo que hacía todo el mundo, plantar, abonar, esperar. Y culpar al cielo cuando no llovía. El verano de 2010 fue el más caluroso que recuerdo. 43 grados a la sombra, 3 meses sin una gota. El trigo se secó en el campo. Las vacas empezaron a adelgazar. Llamé a la veterinaria un jueves a las 2 de la madrugada, cuando una de las novillas se tumbó y no quiso levantarse. Se llamaba Lucía, vivía en Triana, y llegó en media hora. Le pagué con un jamón y la promesa de que el mes siguiente tendría dinero. Aceptó. Siempre aceptaba. Esa noche, mientras la novilla se recuperaba, me senté en el escalón del establo y miré el campo. No se veía nada, solo oscuridad y calor. Lucía se sentó a mi lado y dijo, ¿cuánto tiempo llevas así? Así como, dije yo. ¿Así de cansado? No supe qué responder. Porque el cansancio no era una cosa que se pudiera medir. Era como la tierra, estaba ahí, en los huesos, y no se iba.
Esa misma semana, Mateo me trajo un artículo. Lo había impreso en el instituto, con papel reciclado y tinta barata. Hablaba de un agricultor en Jaén que había recuperado una variedad de trigo antiguo, de esas que no necesitaban químicos y aguantaban la sequía. El artículo decía que las semillas se podían conseguir en un banco de germoplasma en Córdoba. Me reí. Esos son cuentos, le dije. Las semillas modernas son mejores. Por algo las venden las empresas. Pero él no se rió. Me miró con esos ojos que tienen los jóvenes cuando saben algo que tú no sabes, y dijo, las venden porque las patentan. No porque sean mejores. No le hice caso. O no quise hacerle caso. Porque si el artículo tenía razón, significaba que todo lo que había hecho durante años estaba mal. Que mi padre había estado mal. Que el abono químico, las semillas híbridas, los pesticidas, todo eso era un error. Y no estaba preparado para admitirlo. Un mes después, el banco llamó. No fue una llamada, fueron 3. La primera para decir que el plazo de la hipoteca se había vencido. La segunda para decir que habían iniciado el proceso de ejecución. La tercera, la que recibí aquella noche de la que hablo al principio, fue de un señor que se presentó como gestor de recuperación de activos. No me dijo su nombre. Me dijo que tenía 30 días para presentar una propuesta de pago o la finca saldría a subasta. Pero lo que aquel gestor no sabía era que, aquella misma noche, el suelo me habló por primera vez en castellano. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. No sentí nada, o sentí todo a la vez. Fui al granero, saqué la caja de galletas y conté el dinero que había ahorrado en 3 años, 1.200 euros. No daba ni para pagar los intereses. El real mistake aquí es que había confundido la resistencia con la inteligencia. Había aguantado años porque sabía aguantar, pero no había aprendido a cambiar. Cuando el banco llama, no te pide que aguantes. Te pide que tengas algo que ofrecer. A la mañana siguiente, fui a Córdoba. No se lo dije a nadie. Ni a Mateo, ni a Lucía, ni a mi hermana que vive en Huelva y que cada mes me pregunta si necesito algo. Conduje 3 horas con el aire acondicionado roto, llegando al mediodía al banco de germoplasma. Era un edificio blanco, pequeño, rodeado de olivos. Una señora de unos 60 años, con gafas de pasta y las manos manchadas de tierra, me recibió en la puerta. Se llamaba Valeria. Me preguntó qué quería. Le dije que buscaba una semilla que no necesitara mucho agua. Todas las semillas necesitan agua, dijo. Pero algunas necesitan menos. Me llevó a una sala llena de archivadores y me enseñó un catálogo. Variedades de trigo, de cebada, de garbanzos. Nombres que nunca había oído: Campeador, Florencia Aurore, Negrillo. Elegí una variedad de trigo llamada chamorro. Valeria me dijo que era una variedad autóctona de la Sierra Norte, que se había cultivado durante siglos y que había desaparecido en los años 70, cuando llegaron las semillas modernas. Sobrevivió en un banco de semillas de un agricultor jubilado, dijo. Tiene menos rendimiento por hectárea, pero necesita la mitad de agua y no le importa el calor. Planté el chamorro en octubre de 2010. 1/4 de hectárea, la parcela que daba al camino, la que mi padre había usado siempre para las patatas. Mateo me ayudó a sembrar. No hablamos mucho. Él sabía lo que estaba en juego. Yo también. Lo que más me llama la atención de todo esto, al recordarlo ahora, es que no hubo un momento mágico. ¿Alguna vez has sentido que, en el momento más duro, tampoco hubo un instante mágico que lo cambiara todo, sino algo mucho más lento y silencioso? No hubo una noche de tormenta en la que las plantas brotaran milagrosamente. Fue lento, como todo en el campo. Las primeras hojas tardaron 2 semanas en asomar. Eran pequeñas, pálidas. Me dio miedo. Pero luego, a las 4 semanas, el color cambió. Se volvió verde oscuro. Las hojas se ensancharon. El tallo se puso firme. En enero, el trigo había crecido medio metro. No usé ni una gota de fertilizante químico. Solo agua del pozo, la que daba, que era poca. Las espigas salieron en marzo. Eran pequeñas, pero estaban llenas. Cuando las toqué, sentí algo que no había sentido en años: esperanza. Pero la esperanza no paga deudas.
En abril, el abogado del banco envió una carta certificada. La tenía que firmar yo. Decía que la subasta se celebraría el 15 de junio. Que el precio de salida era el de la tasación de la finca, 80.000 euros. Que si no se presentaba un comprador, la finca pasaría a ser propiedad del banco. No se lo dije a Mateo. No se lo dije a Lucía. Me encerré en la casa y empecé a hacer números. El trigo chamorro daría su cosecha en junio, justo antes de la subasta. Si todo salía bien, podría obtener unos 2.000 kilos. El precio del trigo ecológico en el mercado local era de unos 60 céntimos el kilo. 1.200 euros. No llegaba ni a los intereses. La noche del 14 de junio no pude dormir. Me levanté, fui al granero y me senté en el tractor. Un Ford 6600, del año 78, que mi padre había comprado de segunda mano. El motor estaba frío. Las ruedas, desgastadas. Pero arrancaba siempre, incluso en los días más fríos. Me quedé allí, sin hacer nada, hasta que empezó a clarear. Al amanecer, vi a Mateo. Estaba en el campo, arrodillado, tocando las espigas. Llevaba allí desde las 5, me dijo. He estado mirando, dijo. Está listo. Mañana podemos cosechar. La cosecha duró todo el día. No teníamos cosechadora, así que lo hicimos a mano, como se hacía antes. Mateo, yo y 2 chicos del instituto que había traído él. A las 6 de la tarde, teníamos los sacos apilados. 2.300 kilos. Más de lo que había calculado. A las 8, llegó una furgoneta. Era un hombre de Constantina, un pueblo a 30 kilómetros, que había oído hablar del trigo chamorro. Quería comprarlo todo. Me ofreció 80 céntimos el kilo. No pregunté por qué. Acepté. 1.840 euros. No era suficiente. Pero era algo. A la mañana siguiente, fui al banco. No llevaba el dinero. Llevaba la carta de la subasta y una bolsa de trigo. El gestor de recuperación de activos me recibió en su despacho. Un señor trajeado, con gemelos dorados y una foto de sus hijos en la mesa. Le puse la bolsa sobre la mesa. Esto es trigo, le dije. Chamorro. Una variedad antigua. No necesita casi agua. He demostrado que se puede cultivar aquí. Me miró como si le hubiera puesto un puñado de tierra en la mesa. Señor Muñoz, dijo, esto es un banco, no una cooperativa agrícola. Necesito dinero, no semillas. Pero el gestor no sabía que aquel trigo no era solo una muestra, era la última carta que la tierra me había dado para no perderlo todo. Entonces pasó algo que no esperaba. No sé si fue el cansancio, o la rabia, o la certeza de que ya no tenía nada que perder. Le hablé de la tierra. Le hablé de mi padre. Le hablé de los años en que el suelo se fue muriendo sin que nadie lo notara. Le hablé de Mateo, y de Valeria, y de las semillas que habían sobrevivido en un banco de germoplasma mientras las empresas vendían variedades que necesitaban químicos para crecer. Ustedes, le dije, han financiado la muerte del campo. Han prestado dinero para comprar semillas que no se pueden guardar, que obligan a los agricultores a comprar cada año. Yo no les pido que me perdonen la deuda. Les pido que me dejen demostrar que esto funciona. El gestor no me contestó. Se levantó, salió del despacho y volvió 5 minutos después con otro señor, más mayor, con gafas de leer y un jersey de lana. Resultó ser el director de la sucursal. No sé por qué estaba allí un sábado por la mañana. Quizá el gestor lo había llamado. Quizá era casualidad. El director cogió la bolsa de trigo, la abrió, metió la mano y dejó caer los granos entre los dedos. Chamorro, dijo. No veía esto desde que era niño. ¿Crees que Chamorro hizo bien en guardar esa bolsa de trigo como prueba de su resistencia? ¿O fue un gesto inútil que solo retrasó lo inevitable? Mi abuelo lo cultivaba en Carmona. Al final, no me perdonaron la deuda. Pero me dieron un año de prórroga. Un año para demostrar que el trigo era rentable. El director dijo que era una excepción, que el banco no solía hacer estas cosas. Dijo que lo hacía porque su abuelo le había enseñado a respetar la tierra.
Dijo que no se lo contara a nadie. Ese año fue el más duro de mi vida. Planté todo lo que tenía. El cuarto de hectárea se convirtió en 2. Los 2 se convirtieron en 5. Mateo dejó el instituto y se vino a vivir a la granja. Dormía en el cuarto de invitados, que no tenía calefacción, y se levantaba a las 5 para regar. Le pagaba con comida y con libros. No le pagaba dinero. No tenía. Un día, llegó Lucía con un sobre. Dentro había 10.000 euros. Es de mi madre, dijo. Estaba ahorrando para un viaje. He pensado que esto es más importante. Le dije que no podía aceptarlo. Me dijo que no era para mí, era para el campo. Con ese dinero compré más semillas. Y un sistema de riego por goteo. Y pagué a los chicos del instituto para que ayudaran en la cosecha. La cosecha del segundo año fue el doble. Y el tercero, el triple. Empecé a vender el trigo a una panadería artesanal de Sevilla, en la calle Feria. El panadero, un señor de Huelva que había trabajado en Barcelona, decía que el chamorro tenía un sabor que no encontraba en ningún otro trigo. Me pagaba 1 euro el kilo. Es caro, decía, pero la gente paga por lo auténtico. A finales de 2013, el banco cerró el caso. Había pagado la deuda. No toda, pero suficiente para que la finca no saliera a subasta. El gestor de recuperación de activos me llamó para felicitarme. No sonaba contento. Sonaba aliviado. Pero la empresa de semillas, la que me había vendido las híbridas durante años, no llamó. Nunca llamaron. Supongo que sabían que me había ido. O quizá no les importaba. Un agricultor más o menos no cambia sus cuentas. En 2015, Mateo se fue. No porque hubiera problemas, sino porque había aprendido todo lo que podía aprender. Se fue a Almería, a trabajar en un invernadero que estaba empezando a usar variedades antiguas. Me escribió una carta, a mano, en papel cuadriculado. Decía, gracias por dejarme dibujar tus plantas. La tengo guardada, junto con la carta del banco. Hoy, el campo es otro. He plantado olivos, almendros, garbanzos. El trigo chamorro sigue ahí, cada año, en la parcela del camino. No me he hecho rico. No me haré rico. Pero el suelo ha cambiado. Ya no huele a sal. Huele a tierra mojada, a raíz, a algo que estaba dormido y ha despertado. La empresa de desarrollo agrícola que financiaba las semillas híbridas quebró en 2018. No sé los detalles. Alguien me dijo que fue por una mala inversión en Sudamérica. Cuando lo supe, me senté en el porche y me reí. No porque fuera gracioso. Porque la alternativa era llorar. Ellos tenían capital, ingenieros, laboratorios. Yo tenía un tractor viejo, un chico de instituto y una veterinaria que aceptaba jamones como pago. Y sin embargo, la tierra sigue aquí. Ellos no. A veces me pregunto si todo esto podría haber sido diferente. Si hubiera sido más listo, si hubiera visto las señales antes. La respuesta es no. No habría sido más listo. Habría hecho lo mismo que mi padre, porque era lo único que sabía hacer. Hasta que alguien me enseñó otra cosa. Y eso, supongo, es lo que quería contar. No una historia de éxito. Sino una historia de alguien que estuvo a punto de perderlo todo y no lo perdió, no por mérito propio, sino porque un chico de 17 años le enseñó a leer las hojas de los tomates. Si usted está escuchando esto y tiene un campo que no da, o un trabajo que le pesa, o una deuda que le quita el sueño, le pregunto, ¿qué fue lo que ignoró durante demasiado tiempo? Porque casi siempre hay alguien que lo vio antes que usted. Un hijo, un vecino, un chico que viene a dibujar plantas. Y uno no tiene que hacerles caso. Pero tampoco tiene que hacer lo contrario. Basta con dejar de hacerlo de siempre. Hoy, cuando voy al campo por la mañana, las manos me duelen. Pero no es un dolor que moleste. Es un dolor que recuerda. Y mientras camino entre los surcos, me fijo en las hojas. Las miro como me enseñó Mateo. Si están rectas, el día va bien. Si se enroscan, algo pasa. Y entonces me arrodillo, toco la tierra y pregunto. Ya no sonrío cuando el banco llama.
Ahora sonrío cuando el trigo espiga. Ese momento en que el chico te enseñó a leer las hojas, ¿lo habrías escuchado? Si esta historia te recordó que la ayuda puede venir con dibujos, dale like. Si valoras las lecciones que te da un chico dibujando hojas, suscríbete.